Antes de comenzar esta historia, te pido un minutito de tu tiempo. Comenta aquí desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Y si puedes, ya deja tu like y suscríbete al canal, porque eso ayuda mucho a mantener vivo este espacio de relatos que llegan al corazón. Ahora respira profundo, porque lo que vas a escuchar hoy es sobre amor, silencio y fe. Tres cosas que cuando caminan juntas pueden cambiar destinos. Su nombre es Clemente Ramírez. A sus 81 años, pocas cosas todavía sorprendían a este hombre de voz suave, manos callosas y una mirada que parecía siempre cargar más de lo que decía. Era el párroco de Agua Dulce, un pueblo tranquilo escondido entre colinas de Jalisco, donde las campanas todavía marcaban las horas y las confesiones resonaban bajito bajo el altar. Llevaba más de 35 años cuidando la iglesia de San Miguel Arcángel como quien cuida una vieja casa de infancia, no por obligación, sino por cariño. Allí había envejecido, enterrado amigos, bautizado hijos de vecinos y llorado sus propios pecados en el silencio de la madrugada. Aquella tarde, la lluvia había comenzado temprano, menuda, fina, con olor a tierra mojada entrando por la puerta principal. Clemente estaba solo en la nave central, barriendo el suelo con su paso lento y rítmico, como hacía todos los sábados. Era un ritual que él mismo había creado. Limpiar la iglesia con calma, sin prisa, escuchando los sonidos de su propio corazón. Pero ese día, algo interrumpió el flujo de la rutina. Al arrastrar el mango de la escoba por el pasillo lateral, escuchó un sonido hueco que venía de debajo del cuarto banco, lado izquierdo. Era diferente. No era madera vieja, era vacío. Se detuvo. Quedó allí unos segundos en silencio, mirando fijo el banco. Eso podía ser solo un hueco, un espacio mal rellenado de la estructura centenaria de la iglesia. Pero había algo allí. Un presentimiento que comenzó como una molestia y se volvió una urgencia. Sin llamar a nadie, se arrodilló y pasó los dedos por el suelo bajo el banco. Encontró una tabla suelta, con marcas antiguas de clavos removidos. Con las uñas empezó a soltar la madera. Cuando la pieza cedió, reveló un compartimento oscuro, seco y perfectamente escondido, como si nunca hubiera sido abierto. Adentro no había polvo ni escombros. Había cuidado. Objetos envueltos en tela de lino y papel antiguo, organizados con precisión casi litúrgica. Clemente sacó todo con manos temblorosas. Una carta, sellada con cera, y la inscripción «Para aquel que venga después de mí». Un rosario de plata con una cruz gastada por el uso. Una medalla donde se leía el nombre Elena. Una reliquia de San Francisco de Asís. Una fotografía en blanco y negro de una mujer con bata blanca y un manojo de documentos envejecidos, fechados entre 1952 y 1974, todos firmados por un nombre que Clemente jamás olvidaría: Padre Francisco Morales. Francisco había sido su antecesor, el hombre que, según los ancianos, desapareció sin dejar rastros. Una mañana de abril de 1974, la versión oficial decía que partió en misión y nunca más volvió. La verdad es que nadie sabía bien qué había ocurrido. Algunos decían que había huido por una mujer, otros murmuraban que había sido excomulgado en secreto, pero la mayoría prefería no comentar. Francisco era recordado con cariño, pero también con un poco de incomodidad, como si hablar de él despertara un pacto silencioso. Y ahora, allí, en las manos de Clemente, quizás estaba el hilo suelto de una historia que nunca terminó de contarse. Clemente llevó los objetos a la sacristía con el cuidado de quien carga algo vivo. Se sentó a la mesa donde normalmente preparaba los ornamentos de la misa y encendió la lámpara que usaba para leer sus sermones. No sabía por dónde empezar.
La carta sellada llamaba la atención, pero fue el manojo de documentos lo que abrió primero, guiado por un instinto casi pastoral. La primera página era mecanografiada, amarillenta, y traía en el encabezado: Proyecto Esperanza Confidencial. Debajo, el nombre del padre Francisco, el de una tal Elena Vázquez y la firma de un médico de apellido Cienfuegos. Clemente frunció el ceño. Nunca había oído hablar de eso, ni en el seminario, ni en las largas reuniones de la curia. Era como descubrir una ciudad bajo la tierra. En las primeras páginas todo parecía un informe común: registros de entradas, salidas, rutinas médicas. Pero pronto el tono cambiaba. Había cartas anexas, relatos de mujeres, agradecimientos escritos a mano con caligrafía nerviosa y frases que cortaban el aliento. Ustedes salvaron a mi hijo y me devolvieron la fe. No fui juzgada, fui acogida. Nadie me miró como una vergüenza, sino como una mujer. Clemente sentía los ojos arder. Cada línea parecía una confesión sin gritos. Poco a poco, entendía qué era ese proyecto. ¿Un orfanato? Sí, pero no solo. Era un refugio, un vientre colectivo para mujeres rechazadas, madres solteras expulsadas de casa, niñas violadas que no encontraban lugar en ningún altar. Y todo eso funcionando dentro de la iglesia sin que la iglesia lo supiera. La figura de Elena Vázquez fue tomando forma con cada página. Enfermera, llegada de la Ciudad de México tras perder a su hermana por un aborto clandestino. Católica, fervorosa, pero con una fe que no cabía en dogmas. Se dedicaba al cuidado como quien reza con las manos. Las mujeres la llamaban la doctora de las mantas, porque cubría a cada una con mantas bordadas a mano mientras lloraban o daban a luz. Francisco y Elena parecían caminar lado a lado, siempre con respeto, pero con una sintonía tan clara que Clemente empezó a sentir algo extraño, una especie de envidia buena. El tipo de conexión que él mismo nunca vivió, ni en su larga vida sacerdotal. Era amor, pero un amor que se reinventaba en silencio, sin romper votos ni promesas, como una llama mantenida dentro de una catedral oscura. Entonces recordó lo que escuchó una vez, siendo joven, de un misionero en Guatemala. Hay amores que no se tocan con la piel, sino con el propósito. Francisco y Elena habían construido algo más grande que ellos mismos. En los relatos nunca hubo insinuación de escándalo o desviación, solo entrega. El proyecto funcionaba como hospital rural en los papeles del ayuntamiento, pero nadie era internado allí por enfermedad. Internaban por dolor moral, por abandono, y salían con el corazón rehecho, o al menos cosido. Clemente encontró registros de más de 200 mujeres atendidas. Algunas continuaron con sus hijos, otras los entregaron para adopción, acompañadas por meses, a veces años, por la propia Elena. No era caridad, era reparación, pero no todo era flores. En un fragmento del diario personal de Francisco, que estaba entre los documentos, escribía: «Cada día que paso aquí es una bendición y una cruz. Amo a Elena con el alma, y eso no es pecado, es motivo. Pero temo que, si algún día alguien descubre, borrarán todo lo que hicimos y pintarán nuestro amor con tinta de escándalo. No quiero defender nuestro amor, quiero defender lo que creó». Esas palabras tocaron a Clemente como pocas cosas lo habían hecho. Él conocía el peso de servir, de renunciar, de callar durante décadas lo que arde dentro. Pero ahí estaba la diferencia. Francisco no huyó del amor, lo sublimó. Y entonces vino la última carta sellada, dirigida al sucesor que tenga ojos para ver, oídos para escuchar y valor para contar. Clemente no la abrió de inmediato. Puso todo de vuelta en la caja y se quedó allí, mirando la lluvia golpear el vitral de la sacristía. Sentía una revolución dentro de sí. Eso no era solo un descubrimiento histórico.
Era un llamado moral. Él, que siempre se había enorgullecido de ser un padre discreto, ahora cargaba una historia que podía transformar la memoria de la comunidad, o mancharla si se contaba mal. Y era allí, entre el peso del pasado y la responsabilidad del presente, que Clemente empezó a preguntarse, ¿cuál es el verdadero deber de un pastor? ¿Callar por prudencia o hablar por amor? A la mañana siguiente, Clemente se despertó antes de la campana de las 6, como de costumbre, pero con una inquietud que no sentía desde hacía años. Se vistió lentamente, como quien se prepara para algo que aún no sabe nombrar. Durante el desayuno, sus ojos se fijaron en el sobre aún sellado que había dejado en un rincón de la mesa. Era el único objeto que no se había atrevido a tocar desde la noche anterior. El sello estaba intacto, con una cera oscura y una pequeña cruz dibujada a mano. Sabía que esa carta no era un pedido ni un testamento, era un testimonio, y quien testimonia espera ser escuchado. La abrió con un pequeño bisturí que usaba para cartas parroquiales y respiró profundo antes de comenzar a leer. La letra era de Francisco, inconfundible, inclinada, firme, con una leve tendencia a curvar la R final de las palabras, como si siempre estuviera pidiendo permiso. La carta comenzaba con una frase que Clemente jamás olvidaría. Si estás leyendo esto, es porque tuviste el valor que yo temí tener. Francisco explicaba que había guardado todo lo que pudo no por cobardía, sino por amor a la misión. Sabía que, en su época, la revelación del proyecto podría costarle no solo su sacerdocio, sino también la seguridad de las mujeres que habían pasado por ahí. Nuestro amor nunca fue un secreto por vergüenza, escribió, sino por protección. El escándalo es lo que otros hacen con lo que no entienden. Cada línea parecía escrita con lágrimas contenidas. Francisco narraba en la carta cómo conoció a Elena. En 1952, durante una conferencia sobre salud pública en Guadalajara, ella había ido a representar el hospital donde trabajaba. Él a acompañar a un obispo anciano que necesitaba ayuda con los papeles. Al salir del evento, vieron a una mujer siendo hostigada en la calle por estar embarazada y sin anillo en el dedo. Elena intervino. Francisco la ayudó. Desde entonces comenzaron a corresponderse. Descubrieron que compartían la misma indignación. El abandono de las mujeres que erraban según los hombres, pero intentaban acertar a los ojos de Dios. Así nació el embrión del Proyecto Esperanza. Antes de ser proyecto, fue promesa entre dos corazones inquietos. Con los años, vivieron una relación que solo podía ser comprendida por quien sabe lo que es renunciar sin desistir. Nunca compartieron techo, pero compartían la esperanza. Elena se mudó a Agua Dulce en 1953 y comenzó a trabajar como partera y enfermera de la región. Era respetada por muchos, desconfiada por algunos. Francisco, por su parte, mantuvo su vida parroquial con rigor, sin excesos, sin escándalos. Pero sus encuentros eran constantes, siempre por trabajo, al servicio de quienes no tenían a nadie. En la carta Francisco decía, no hubo pecado entre nosotros, hubo fidelidad, en doble medida, a la vocación y al amor que ella no excluye. Pero el clima político y religioso cambió. A finales de los años 60 comenzaron a surgir desconfianzas. Un delegado eclesiástico enviado desde Guadalajara empezó a cuestionar los gastos de la parroquia. Comenzaron a circular rumores sobre lo que realmente sucedía en ese hospital rural, y entonces un día Francisco recibió la orden velada de dejar Agua Dulce. Fue la única vez que desobedecí una orden sin luchar, escribió. Sabía que, si insistía, pondría en riesgo a Elena y a las mujeres. Decidió partir a Guatemala, donde había un convento que acogía a misioneros expulsados o problemáticos.
En la carta confesaba que le dolió irse sin despedirse, pero que había prometido a Elena guardar todo en silencio, por ellos y por las vidas acogidas. Clemente terminó la lectura con la sensación de haber escuchado una confesión desde el más allá. No había pedido de absolución en esas palabras. Había un legado, una herencia espiritual que no se medía en propiedades o cargos eclesiásticos, sino en vidas transformadas. Pasó horas en silencio. Luego buscó, en el antiguo armario de la sacristía, un vino de misa guardado para ocasiones especiales y celebró una Eucaristía solo, como raramente hacía. Era su modo de agradecer y pedir sabiduría, porque ahora llevaba una misión: contar una historia que había sido cuidadosamente enterrada, no para esconder, sino para madurar. Y el momento de la cosecha había llegado por fin. En los días siguientes, Clemente entró en un tipo de recogimiento silencioso. Seguía celebrando misas, escuchando confesiones, visitando enfermos, todo como antes, pero por dentro cargaba un peso nuevo. No era culpa, era responsabilidad. Por las noches se sentaba en la veranda de la casa parroquial y releía fragmentos de la carta de Francisco, intentando entender qué hacer con todo eso: hablar o callar, revelar o preservar. Sabía que, dependiendo de cómo contara la historia, podría ser interpretada como un escándalo o como un milagro. El pueblo era sencillo, pero no ingenuo. La gente allí sabía reconocer el bien, pero también sabía juzgar con dureza cuando algo hería las costumbres. Entonces a Clemente se le ocurrió una idea. Decidió empezar preguntando, discretamente, a las personas mayores de la comunidad qué recordaban de Francisco Morales y de la tal enfermera Elena. Sin mencionar el proyecto ni los documentos, visitó uno a uno a los ancianos que aún podían hablar con claridad. La primera fue doña Orfelina, de 92 años, que vivía en una habitación modesta cerca de la estación. Cuando Clemente mencionó el nombre de Elena, los ojos de la anciana brillaron. «La señora de las mantas», murmuró, como quien habla de una santa olvidada. Contó que dio a luz a su cuarto hijo con su ayuda, después de ser rechazada por su marido. Dijo que nunca había sentido tanto cariño de una mujer y que Elena cantaba bajito mientras secaba el sudor de las madres con un paño bordado de flores moradas. Luego visitó al señor Joaquín, ex sacristán, que caminaba con un andador de madera y aún recordaba los días en que ayudaba a Francisco a encender las velas del altar. «Era diferente, padre, más humano», dijo. Hablaba poco, pero cuando miraba, sentías que eras visto. Clemente preguntó si recordaba el hospital rural. Joaquín respondió que sí, pero que nunca entendió por qué lo llamaban hospital si nadie allí estaba enfermo. Solo vi mujeres tristes entrando y madres saliendo, con una mirada más ligera. Esas conversaciones reforzaban algo que Clemente ya intuía. Esa historia no era un secreto para todos. Era un silencio colectivo, respetado por gratitud. El pueblo no sabía los detalles, pero sentía los frutos. Las visitas continuaron por casi 2 semanas. En cada casa surgía un recuerdo diferente: un parto, una sopa ofrecida, una manta dejada en la puerta en una noche fría. Nadie había dicho «Proyecto Esperanza», pero todos sabían que algo especial había pasado en esa época. No había resentimiento ni desconfianza. Al contrario, hablaban con ternura de Francisco y Elena, como si hablaran de 2 parientes que se fueron demasiado pronto. Clemente entendió que había un terreno fértil allí. El pueblo no necesitaba ser convencido de que hubo amor. Solo necesitaba ser invitado a reconocer que ese amor tenía nombre, rostro e historia. Y más que eso, que había dejado raíces. Entonces Clemente decidió: contaría todo, pero no en un comunicado frío, ni en una nota al pie de los libros de la parroquia. Usaría el púlpito, el lugar donde siempre predicó la verdad, para dar voz a
una historia olvidada. Preparó el sermón con calma, durante 3 días, escribiendo a mano, releyendo, cortando partes que sonaban demasiado explicativas. No quería defender a Francisco, quería presentar su verdad. El sábado por la noche, avisó que el sermón del domingo sería especial, e invitó a la comunidad a asistir. En el fondo, no sabía si era valentía o locura, pero había algo dentro de él que decía: si Francisco tuvo miedo de hablar, ahora ese miedo debe ser vencido. En la mañana del domingo siguiente, la iglesia estaba llena como en tiempos de procesión. Hasta los bancos del fondo estaban ocupados, y algunos fieles se amontonaban de pie cerca de las puertas laterales. Clemente subió al púlpito con la sotana blanca y una cruz de madera prendida al pecho, la misma cruz que recibió al ser ordenado 48 años antes. Por unos segundos guardó silencio, mirando los rostros frente a él: amas de casa, agricultores, jóvenes distraídos, viejos que cabeceaban, niños inquietos, gente común como siempre, gente con corazón. Y entonces, con voz firme pero serena, comenzó: hoy no vengo a predicar, vengo a contar una verdad guardada en el suelo de esta iglesia, una verdad que nació del amor y del servicio. La iglesia guardó silencio unos instantes después de las primeras palabras de Clemente. No lloraba ningún bebé, nadie susurraba. Había un aire de expectativa solemne. El viejo padre comenzó a relatar lo que encontró bajo el cuarto banco del lado izquierdo. Describió el sonido hueco, la tabla removida, los objetos cuidadosamente guardados. A cada detalle, más miradas se fijaban en él. Clemente era un hombre contenido, reacio a dramatismos, y justamente por eso su relato tenía peso. Cuando mencionó el nombre de Francisco Morales, hubo murmullos. Cuando nombró a Elena Vázquez, algunas cabezas se giraron, reconociendo al instante el nombre que durante décadas había ido de boca en boca como un eco antiguo. Con serenidad, Clemente narró lo descubierto: la existencia del Proyecto Esperanza, el refugio silencioso que acogió a más de 200 mujeres entre los años 50 y 70. Habló de las cartas, los relatos de las madres, las anotaciones médicas y las palabras de Francisco. En ningún momento intentó justificar, solo contó con la dignidad de quien ofrece una semilla y confía en la tierra. Dijo que Francisco y Elena jamás rompieron los votos sagrados, pero que vivieron un tipo de unión que desafiaba los límites de la comprensión humana. Un amor sin posesión, una alianza espiritual que eligió servir como lenguaje. Y entonces, en un gesto espontáneo, señaló el banco bajo el cual se encontraron los documentos. Ahí está enterrado un secreto que nunca fue pecado. Lo que vino después no fue un escándalo, fue un silencio emocionado. Algunas mujeres mayores lloraban discretamente. Hombres apretaban los labios, pensativos. Jóvenes que nada sabían de aquella época parecían tocados por algo difícil de explicar. Entonces, una señora se levantó. Era doña Ofelia, viuda, 84 años, y pidió permiso para hablar. Dijo con voz temblorosa que su hermana había sido acogida por Elena cuando fue expulsada de casa embarazada en 1966, que nunca supo dónde terminó su hermana hasta recibir una carta años después diciendo que había dado a luz en paz con ayuda de una enfermera con manos de ángel y un padre que no juzgaba. Eso fue la chispa. Otras personas comenzaron a manifestarse. Un hombre con sombrero dijo que su madre solía dejar frutas en la puerta del hospital rural porque sentía que algo sagrado ocurría allí. Una maestra reveló que una vez, cuando niña, vio a Elena salir de la iglesia llorando y nunca entendió por qué. Y ahora lo entendía. Cada testimonio parecía un pedazo de un mosaico olvidado. Era como si la comunidad estuviera colectivamente reconstruyendo la imagen de Francisco y Elena.
no como mártires ni héroes, sino como seres humanos que se atrevieron a amar sin escándalo. Clemente bajó del púlpito y se sentó en el último banco con la cabeza baja. La historia ahora pertenecía al pueblo. Al final de la misa, muchos permanecieron allí, en silencio o conversando en pequeños grupos. No había revuelta ni condena. Había emoción, gratitud. Algunas mujeres se acercaron a Clemente y pidieron ver los documentos. Él prometió organizar una pequeña exposición en la sacristía, con copias para lectura. Otros preguntaron si podían dejar flores en el banco donde estuvo escondido el secreto. Y, así, de manera sencilla y espontánea, el pueblo comenzó a transformar ese espacio. Al día siguiente, había velas encendidas a los pies del banco, notas escritas a mano con palabras de cariño, agradecimientos, hasta pedidos de perdón por no haber preguntado antes. Pero lo que Clemente jamás pudo prever sucedió 3 días después. Era una mañana clara, sin nubes, y él barría la acera de la iglesia cuando un taxi amarillo paró frente a la escalinata. De él bajó una señora delgada, con cabello blanco, recogido en un moño, vestida con un vestido azul marino y sosteniendo una pequeña maleta de cuero marrón. No preguntó nada, solo miró a Clemente y dijo: «Soy Elena Vázquez. Vine a ver lo que quedó de lo que sembramos». Por un momento el padre perdió el aliento. Era como ver un fantasma, pero los ojos de esa mujer estaban vivos, firmes, y traían una ternura que solo existe en quien ya amó demasiado, y sobrevivió. Clemente la condujo hasta la sacristía sin decir una palabra. Caminaron lado a lado, como viejos conocidos que no necesitan explicar lo que sienten. En la penumbra de la sala, le ofreció una silla y sirvió agua en un vaso grueso, con borde astillado. Elena lo sostuvo con ambas manos, como quien sostiene algo más que líquido. Solo después de unos minutos en silencio, habló: «Pensé que nunca más pisaría aquí, pero ayer una joven me llamó. Dijo que usted contó todo, que la gente nos recuerda con cariño. Pensé que era mentira, pero algo me hizo venir». Clemente asintió con los ojos, envidriosos. «No era mentira, Elena, nunca lo fue». Pidió ver los documentos. Clemente le entregó la caja con las reliquias, ahora envueltas en paños limpios y perfumados con lavanda. Elena abrió cada envoltorio con manos firmes, pero reverentes. Cuando vio la foto antigua, sonrió. Esta fue tomada el último día, antes de que él se fuera. Señaló el retrato donde Francisco aparecía con sotana al lado de ella, sosteniendo a un recién nacido. Este niño se llamaba Tomás. La madre quería abortar, pero se quedó. «Hoy es médico, ¿sabías?». Clemente no lo sabía. Cada palabra de Elena despertaba una memoria enterrada, y juntas formaban una narrativa viva. No había amargura en su voz, solo nostalgia, de la buena, la que viene después de la paz. Aquella misma tarde, las campanas sonaron más temprano. Clemente anunció que habría una misa nueva, extraordinaria, abierta a todos. La noticia corrió rápido. Antes del atardecer, los bancos estaban ocupados nuevamente. Esta vez, quien subió al púlpito fue Elena. La mujer de 78 años, con pasos lentos pero postura erguida, habló con un timbre firme, de esos que no piden permiso para ser escuchados. «Soy Elena Vázquez», comenzó. «Y hoy estoy aquí para contar lo que siempre se vivió con verdad», pero se guardó en silencio. Y entonces, con una calma que solo traen los años, narró su historia, y la de Francisco, con detalles, ternura y sin remordimiento. Contó cómo llegaron a Agua Dulce, cómo enfrentaron el prejuicio, cómo dormían poco y acogían mucho. Reveló que sí, amaba a Francisco y que él la amaba también. Pero nunca nos pertenecimos, preferimos pertenecer a lo que construimos. Habló sobre los partos, las jóvenes asustadas, las noches en que Francisco lloraba por no saber cómo ayudar más.
Dijo que el Proyecto Esperanza no fue fundado por caridad, sino por urgencia. Era eso o dejar que esas mujeres murieran en silencio. Y concluyó con una frase que quedó grabada en el corazón de todos. Nuestro amor no ofendió a Dios. Fue la forma que encontramos para obedecerle. Cuando terminó, la iglesia estalló en aplausos. Algunas personas se pusieron de pie, otras lloraban abiertamente. No por tristeza, sino por reconocimiento. Era como si, al fin, la historia hubiera encontrado su voz. Una mujer se acercó y se arrodilló a los pies de Elena diciendo: «Usted me acogió cuando era solo una niña. Mi hija hoy es maestra». Un joven levantó un cartel improvisado: «Gracias por existir». Clemente observaba todo desde un lado del altar, sintiéndose pequeño ante la grandeza que estaba presenciando. No como padre, sino como hombre. Por primera vez en décadas, no necesitaba guiar a nadie, solo ver la verdad florecer ante sus propios ojos. Esa noche, Elena durmió en la casa parroquial. Clemente preparó el cuarto de huéspedes, donde antes dormían misioneros de paso. Puso sábanas nuevas, una manta tejida a mano y un pequeño ramo de flores silvestres en la cabecera. Antes de acostarse, fue hasta la capilla lateral y rezó en rodillas, sin palabras. Solo permaneció allí, en silencio. Era como si todo lo que debía decirse ya se hubiera dicho. Mientras tanto, Elena escribía en una libreta marrón, sentada al borde de la cama. «Para los que vengan después de mí», escribió, «que sepan que el amor puede ser discreto y aún así cambiar el mundo entero». A la mañana siguiente, Clemente y Elena caminaron juntos hasta el mercado del pueblo. No era un paseo planeado, solo un impulso que los llevó fuera de la casa parroquial, como si el mundo necesitara verlos ahí, vivos y en paz. La gente se acercaba despacio, con respeto, como si aún asimilaran lo que habían escuchado. Un niño le entregó a Elena un dibujo hecho con lápices de colores. Era una mujer con un bebé en brazos y una cruz detrás de ella. «Es usted con el padre», dijo la niña tímida. Elena agradeció con un beso en la frente. Clemente solo observaba, sintiendo que ese gesto decía más que cualquier sermón. Era el tipo de cosas que solo ocurren cuando la verdad encuentra un lugar limpio para posarse. En las semanas siguientes, la historia tomó cuerpo. La noticia de la revelación se difundió en otros pueblos. Algunos medios locales intentaron entrevistar a Clemente, pero él rechazó todos. «Esto no es noticia, es memoria», decía. Elena, por su parte, comenzó a ser buscada por personas que querían saber más del Proyecto Esperanza. Muchas madres, ahora abuelas, llegaban a la iglesia dejando cartas, objetos de recuerdo, hasta ropa de bebé antigua. Era como si se formara poco a poco un archivo humano, hecho de memorias. Ante esto, Clemente tomó una decisión simple y simbólica. Mandó hacer una placa de bronce con los nombres de Francisco y Elena y la fijó bajo el cuarto banco, en el lugar exacto donde todo había comenzado. La placa decía solo: «Aquí reposa un amor que salvó vidas. Proyecto Esperanza, 1952-1974». No era un homenaje institucional, ni una canonización informal. Era el reconocimiento de algo que durante mucho tiempo se sintió pero nunca se dijo. Algunas personas se arrodillaban frente al banco, otras dejaban flores, notas, medallas. Un grupo de jóvenes comenzó a limpiar la iglesia todos los sábados, como forma de gratitud, y una profesora de la escuela local propuso incluir la historia del proyecto en una actividad con los alumnos mayores. No para hablar de religión, explicó, sino para hablar de humanidad. Clemente, que nunca gustó de los reflectores, comenzó a entender que el silencio que guardamos por amor a veces también debe romperse por amor. Un día, Elena pidió visitar la antigua casa donde vivió durante los años del proyecto. Era una construcción sencilla, de adobe,
con ventanas bajas y jardín tomado por maleza. Estaba cerrada desde hacía décadas, pero la llave aún la guardaba uno de los ancianos del pueblo. Clemente la acompañó. Cuando abrieron la puerta, el olor a madera envejecida invadió el aire. Elena caminó despacio por las habitaciones, pasando la mano por las paredes como si tocara fantasmas conocidos. En el cuarto de partos se arrodilló y lloró por primera vez. «Aquí renacían las mujeres», dijo. «Aquí me convertí en quien soy». Clemente no dijo nada. Solo se quedó a su lado, con el sombrero contra el pecho y el rostro húmedo de respeto. Al final de la tarde, sentados en el porche de la casa abandonada, conversaron largamente. Elena habló del médico viudo que se había casado con ella años después. Contó que era un buen hombre, pero que nunca quiso saber mucho del pasado. «Él entendía que parte de mí aún estaba aquí», dijo con serenidad. Clemente habló de la soledad del sacerdocio, de los años en que cuestionó su utilidad, de las noches en que rezaba pidiendo que Dios lo usara para algo más grande que él mismo. Era como si, por fin, dos mundos se encontraran, no para resolver el pasado, sino para honrarlo. Al volver al pueblo, parecía que llevaban menos peso. El silencio ahora era otro. Era el silencio después de la travesía. Poco tiempo después, Clemente recibió una carta de la Arquidiócesis de Guadalajara. Un joven padre, asistente del sector histórico, había sido informado por un seminarista sobre el relato hecho por Clemente. Pidió permiso para visitar Agua Dulce y examinar los documentos. «Queremos entender, no juzgar», decía la carta. Cuando llegó el joven, traía en los ojos una curiosidad limpia, sin arrogancia. Pasó 2 días en la iglesia, conversando con fieles, leyendo cada papel, haciendo copias autorizadas. Al final, pidió visitar la antigua casa de Elena, y fue allí donde reveló algo que Clemente no esperaba. Había encontrado registros que indicaban que Francisco Morales fue enterrado en un pueblo guatemalteco, en una tumba sencilla, rodeada de flores y con una inscripción en español antiguo: «Aquí duerme el que sirvió sin miedo». La revelación sobre la tumba de Francisco cayó sobre Clemente como un soplo de paz. No era sorpresa saber que había continuado su misión en otro lugar, pero saber que estaba sepultado bajo flores, con esa frase grabada, era como recibir la bendición de alguien que vivió escondido, pero nunca en vano. El joven padre trajo una foto, una lápida de piedra clara, rodeada por margaritas blancas y pequeños objetos dejados por niños. Allí fundó una pequeña escuela y ayudaba a huérfanos durante la guerra civil, contó. La gente habla de él con reverencia, pero no conoce su pasado. Solo dicen que era un buen hombre, que escuchaba mucho y hablaba poco. Clemente compartió la imagen con Elena ese mismo día. Ella sostuvo la fotografía por varios minutos, en silencio. Luego susurró: «Eligió morir como vivió, sirviendo». Pasó la mano con cuidado sobre el papel, como si pudiera tocar el rostro envejecido de quien, por tanto tiempo, habitó solo su memoria. «¿Crees que me perdonó por haberme quedado?», preguntó mirando a Clemente como una niña que busca aprobación. El viejo padre sostuvo su mano y respondió con un tono dulce, casi paternal: «Nunca necesitó perdonarte. Ustedes dos hicieron lo correcto, cada uno de su lado de la cruz». Y allí, entre 2 tazas de café y una foto antigua, Elena finalmente lloró sin culpa. Con el tiempo, la historia de Francisco y Elena fue incorporada a la rutina del pueblo, como si siempre hubiera formado parte de ella. En la escuela, los profesores usaban fragmentos de las cartas como ejercicios de lectura y reflexión. En la iglesia, Clemente comenzó a celebrar una misa anual en memoria del Proyecto Esperanza, siempre en octubre, cuando se fundó el orfanato. Los jóvenes veían la historia como un símbolo de valentía silenciosa, los mayores como confirmación de algo que siempre supieron en lo profundo del alma. Y Elena, ya más frágil,
Seguía caminando por las calles del pueblo, con el paso sereno de quien no tiene prisa. Un sábado de primavera, Clemente llamó al joven padre de la arquidiócesis para una charla más personal. Se sentaron en el jardín trasero de la casa parroquial, rodeados de rosales y del olor a tierra mojada después de un riego. «Quiero que continúes lo que empecé», dijo Clemente. «No quiero que la historia de Francisco y Elena se pierda otra vez». El joven asintió con respeto. Tenía en los ojos la humildad de quienes aún escuchan más de lo que opinan. Prometió catalogar los documentos y llevarlos al archivo histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara, donde serían protegidos, estudiados y, quién sabe, algún día publicados como parte de la historia viva de la Iglesia. No como excepción, sino como testimonio de que hay muchas formas de servir a Dios. Fue ese mismo mes que Clemente decidió mandar a confeccionar un pequeño altar lateral en la iglesia, dedicado a San Francisco de Asís, con una copia del rosario plateado encontrado en la caja. Al lado, mandó colocar una imagen discreta de una mujer con bata blanca y una manta en las manos. No era oficialmente Elena, no necesitaba serlo. Quien miraba entendía. Era una forma de decir, sin decir. Un memorial vivo, integrado a la liturgia cotidiana. Durante la inauguración, Elena estuvo presente sentada en el primer banco de la mano de un niño que ayudaba a alfabetizar en los fondos de la iglesia. El altar fue bendecido entre cantos simples y ojos vidriosos. En la homilía de ese día, Clemente habló con la serenidad de quien ya se prepara para partir. Cuando escondemos una verdad por miedo, enferma, pero cuando la guardamos hasta que florezca, se transforma en cura. Francisco y Elena fueron fieles no solo a Dios, sino a las personas. Y eso también es santidad. Al final de la misa, los fieles salieron en silencio. Muchos dejaron notas en el nuevo altar. Una señora escribió: «Gracias por mostrar que el amor no necesita ser perfecto para ser sagrado». Un adolescente escribió solo: «Quiero amar así». Y ese domingo nadie parecía querer irse, porque había algo en el aire, no una historia contada, sino una fe restaurada. El tiempo pasó, como siempre pasa, pero de forma más dulce desde entonces. Elena permaneció en 1900. Agua dulce, no por falta de opciones, sino por elección. La ciudad grande, con sus luces y ruidos, ya no le decía nada. En el pueblo encontró algo más valioso que confort: pertenencia. Con el apoyo de Clemente, comenzó a coordinar pequeños encuentros con mujeres de la comunidad, madres solas, viudas, jóvenes embarazadas. No llamaban proyecto ni grupo de apoyo. Era solo un círculo de escucha, hecho bajo un gran árbol en el patio de la casa parroquial, con té caliente, pan fresco y sillas de madera reutilizadas. Reían, lloraban y sobre todo se escuchaban. Elena no daba consejos, solo acogía. Clemente, por su parte, sentía el cuerpo ceder poco a poco. No era enfermedad, era tiempo. Las rodillas dolían en las mañanas frías. La vista se nublaba para las lecturas nocturnas, pero el espíritu seguía atento, como una llama suave que se niega a apagarse. Un día, mientras ordenaba archivos antiguos de la parroquia, encontró un cuaderno olvidado, donde anotaba pensamientos personales. Había una frase que llamó su atención: «Quizás mi mayor acto de fe no sea rezar, sino contar la verdad». Sonrió solo al releer eso. Era como si se hubiera dejado a sí mismo una profecía. Y ahora, años después, veía el efecto de su elección no en los titulares, que nunca hubo, sino en rostros más suaves, familias reconciliadas, velas encendidas frente a un altar lateral. Fue en una tarde tranquila de septiembre que decidió escribir su última homilía. No sabía aún cuándo la usaría, pero quería tenerla lista. Era un texto simple, escrito a mano, con letras grandes y pausadas. Hablaba sobre la importancia de mantenerse fiel al llamado,
incluso cuando ese llamado parece desviarse del camino tradicional. Decía que la fidelidad no siempre está en obedecer órdenes, sino en escuchar la voz de Dios donde realmente susurra, en el sufrimiento ajeno, en el dolor no confesado, en el amor que desafía los moldes. Concluía con una frase que cargaba el peso de toda su trayectoria. La iglesia está hecha de piedra y gente, pero es en la gente donde Dios habita. Poco tiempo después, Clemente comenzó a pasar más tiempo en casa. Todavía celebraba misas los domingos, pero dejaba los compromisos más largos para el joven padre de la arquidiócesis, que ahora vivía temporalmente en Agua Dulce. Elena lo visitaba casi todos los días. Llevaba sopa, mandarinas, a veces solo su presencia. Se sentaban lado a lado y hablaban poco. Ya habían dicho todo lo que necesitaban. Bastaba el silencio compartido. Y fue en uno de esos silencios que Clemente, mirando el cielo del atardecer, dijo bajito: «Sabes, Elena, creo que el cielo no es un lugar, es un reencuentro». Ella lo miró con dulzura. «Entonces te sentirás en casa cuando llegues ahí». Clemente partió en paz una mañana clara, con las campanas sonando como a él le gustaba. Lento, sin prisa, murió dormido, con el rosario de Francisco entre los dedos y una sonrisa leve en el rostro. Todo el pueblo asistió al funeral. La misa fue celebrada por 3 sacerdotes, incluido aquel joven que ahora asumiría la parroquia, y las lecturas las hicieron mujeres que habían participado en los encuentros con Elena. Al final de la ceremonia, alguien colocó una manta bordada sobre el ataúd. Nadie explicó por qué. Nadie necesitó. Fue el gesto más hermoso del día. Esa noche Elena se sentó en el banco de siempre, el cuarto del lado izquierdo, y allí permaneció por largos minutos. No lloraba, solo estaba, como quien acompaña a un viejo amigo hasta la puerta y lo observa partir. La semana siguiente se reunió con el nuevo padre y le entregó todos los documentos, fotos, cartas y registros que Clemente había guardado con tanto celo. Pidió que fueran entregados al archivo histórico de la arquidiócesis, como se había acordado. «Pero antes, léelos todos», dijo. «No para entender, sino para sentir», el joven prometió. Y así, discretamente, comenzó a guardarse el último capítulo de la historia, no en secreto, sino en memoria. En los meses siguientes a la partida de Clemente, algo cambió en la atmósfera del pueblo. No era tristeza, era una especie de reverencia tranquila, como si todos hubieran entendido que no se trataba solo de la muerte de un padre, sino de la conclusión de un ciclo. El nuevo párroco, aunque más joven, demostraba una sabiduría que superaba la edad. Nunca intentó imitar a Clemente. Prefirió caminar con sus propios pies, pero con el corazón atento al legado dejado. Instaló un pequeño mural en la entrada de la iglesia con la frase de Clemente: «La verdad guardada con amor madura», y junto a él mantenía enmarcada la homilía escrita a mano que Clemente había dejado, como un ancla espiritual para quien llegara por primera vez. Elena, aunque con la salud más frágil, seguía activa. Se dedicaba a pequeños proyectos con las mujeres del pueblo, ayudando a algunas a alfabetizarse, enseñando a otras a cuidar a sus propios hijos con dignidad. Nunca se puso como autoridad. Era solo doña Elena, la que escucha, sin juzgar. Su figura ya formaba parte del paisaje de Agua Dulce, sentada al atardecer frente a la iglesia, conversando con quien necesitara, o caminando despacio hasta el mercado con su bolsa de tela y un pañuelo floreado cubriéndole los hombros. A veces pasaba por el banco con la placa de bronce, lo tocaba con la punta de los dedos y seguía adelante, como quien visita un altar íntimo. Fue en una de esas tardes que algo insólito sucedió. Un grupo de jóvenes seminaristas, venidos de Guadalajara para una misión de verano, pidió conocer la historia del Proyecto Esperanza. Habían oído hablar en la arquidiócesis,
pero querían escuchar de la fuente. Elena los recibió con gentileza y condujo al grupo a la sala donde los documentos estaban archivados provisionalmente. Leyó algunos fragmentos en voz alta, mostró la reliquia de San Francisco, habló sobre la manta, y entonces, por impulso, los llevó hasta la antigua casa donde todo comenzó. Allí, parados frente a las paredes, manchadas por el tiempo, los jóvenes permanecieron en silencio. Al volver a la iglesia, uno dijo: «El padre Francisco no dejó una obra, dejó una herida curada». Inspirados por esa visita, los seminaristas escribieron una carta conjunta a la arquidiócesis, proponiendo la creación de un espacio permanente dedicado a la memoria del Proyecto Esperanza, no como un museo, sino como un centro de escucha, acogida y formación pastoral para temas que aún eran tabú: maternidad no planeada, abandono, un familiar, amor humano dentro de la vocación religiosa. La propuesta fue bien recibida, y tras unos meses de planificación, la arquidiócesis confirmó: Agua Dulce sería sede oficial del Centro de Espiritualidad Elena Vázquez. Sería pequeño, sencillo, anexo a la misma iglesia, pero lleno de significado. El día de la inauguración, Elena ya no podía caminar con facilidad, pero hizo cuestión de estar presente. Sentada en una silla de ruedas, vestía un vestido azul marino, el mismo que usó la primera vez que llegó al pueblo tras la revelación. El obispo local celebró la misa, pero fue Elena quien pronunció las palabras más conmovedoras. No esperaba vivir tanto, y mucho menos esperaba que el amor que vivimos en secreto se convirtiera en luz para otros. Francisco no está aquí físicamente, pero está en cada mirada que se niega a juzgar. Si puedo pedir algo, es solo esto: que nunca dejen que el miedo decida por ustedes. Hubo lágrimas, aplausos y un silencio que lo decía todo, lo que las palabras no podían. Tras la ceremonia, se instaló en la entrada del centro una foto simple: Elena y Francisco lado a lado, sosteniendo al pequeño Tomás, el mismo bebé de la fotografía guardada en la caja. Debajo, una frase grabada en bronce: eligieron el servicio, y eso fue amor. La imagen, sin pretensiones, se convirtió en un faro silencioso para quienes llegaban buscando consuelo, dirección o simplemente escucha. Elena se quedó allí unos minutos, contemplando la imagen, como diciendo adiós, sin prisa. Luego, con la ayuda de una joven, volvió a la casa parroquial. Cuando le preguntaron qué sentía al ver todo eso, respondió con una sonrisa leve: «Es como ver un árbol floreciendo de la semilla que pensabas que habías perdido». Con el pasar de los meses, el Centro de Espiritualidad Elena Vázquez comenzó a recibir gente de diversas regiones. No había letreros llamativos ni campañas publicitarias. Era el boca a boca, como siempre fue en Agua Dulce. Mujeres en silencio, padres cansados, jóvenes con dudas que no cabían en libros, todos encontraban allí un espacio donde las preguntas no eran amenazas y el amor no era regla, sino suelo fértil. Una sala de madera sencilla albergaba círculos de conversación. Un pequeño jardín, cultivado por los mismos visitantes, florecía con colores que parecían reflejar lo que brotaba por dentro de cada uno que pasaba por allí. Y en el centro, siempre había alguien dispuesto a escuchar, no siempre a hablar. Elena, ahora con 79 años, seguía presente, pero más recogida. Sabía que su presencia era demasiado fuerte para ciertos momentos y prefería observar de lejos. Aún así, los jóvenes del pueblo, especialmente las niñas, la buscaban con frecuencia. Se sentaban con ella en el banco de la plaza. Pedían consejos o solo compañía. Una de ellas, llamada Mireya, contó una vez que quedó embarazada a los 16 años y solo no huyó de casa porque escuchó la historia del Proyecto Esperanza durante una misa. Pensé
que si una mujer como usted existió, entonces tal vez yo también pueda sobrevivir, dijo, con los ojos brillando. Elena solo le sostuvo la mano y respondió, no vas a sobrevivir, Mireya, vas a florecer. Fue en una madrugada de enero, con el cielo claro y el aire frío, que Elena se despidió de este mundo. Murió dormida, como Clemente, con la manta bordada cubriéndole los hombros y una carta en las manos. La carta no estaba dirigida a nadie en particular. Decía solo, a quien algún día tenga miedo de amar, recuerda, el amor no es un atajo, es un camino, y aunque cueste caro, vale la pena. El funeral fue discreto, como ella quería. En lugar de flores lujosas, había ramos de lavanda y mantas dejadas por las mujeres que la conocieron. Y, por primera vez, la campana de la iglesia sonó 3 veces al final de la misa. Una por Francisco, una por Clemente y una por ella. Días después del entierro, un niño de 12 años llamado Diego, que ayudaba como monaguillo, encontró algo curioso en la base del altar de San Francisco. Una pequeña caja de madera con una nota encima, escrita a mano, para cuando todo parezca perdido. Dentro había una sola hoja de papel con una oración inédita, escrita por Clemente años antes, y guardada allí por precaución. Señor, que el amor sea siempre más grande que el miedo, que la verdad, aunque frágil, encuentre refugio en los corazones abiertos, y que, cuando nada parezca posible, quede al menos la memoria de quienes sirvieron en silencio. Esa oración comenzó a leerse al final de cada misa dominical. El legado de Francisco, Elena y Clemente comenzó a vivir no en las palabras que dejaron, sino en las elecciones que inspiraron. Gente común empezó a hacer cosas extraordinarias. Un panadero ofrecía pan gratuito a madres solteras cada martes. Una costurera comenzó a enseñar su oficio a adolescentes sin recursos. Un agricultor donaba parte de la cosecha al centro, diciendo que la tierra que alimenta el cuerpo también sostiene el alma. Nada de eso estaba organizado por reglas o estatutos. Era como si la historia, ahora conocida por todos, hubiera sembrado una forma diferente de vivir, una forma más ligera, más compasiva, más verdadera. En el 5º aniversario de la muerte de Clemente, el pueblo organizó una celebración sencilla. Durante la misa, el joven padre, ya más experimentado, leyó fragmentos del diario de Clemente, publicados con permiso de la arquidiócesis. En uno de ellos escribía: «No vi milagros en el formato tradicional. Nunca vi a un paralítico levantarse. Pero vi a hombres endurecidos deshacerse en lágrimas. Vi a mujeres reencontrar a sus hijos. Vi la fe despojarse de la vergüenza. Y eso basta». Ese día, tras la ceremonia, las campanas sonaron de nuevo. No porque alguien se hubiera ido, sino porque algo permanecía. Un eco suave que decía: amor vivido con coraje. Nunca muere. Fue solo al final de ese año que algo inesperado sucedió. Una última señal, discreta como todo lo que envolvía a Francisco, Elena y Clemente. Un joven sacerdote guatemalteco, padre Julián Rojas, apareció en Agua Dulce. Vino sin aviso, trayendo solo una mochila, un diario y un propósito. Dijo que había encontrado la tumba de Francisco Morales en un poblado llamado Santa Clara de la Sierra, donde actuaba desde hacía 3 años. Me encargaron cuidar la capilla local y allí oí hablar de un padre mexicano que hacía milagros con el silencio, contó. Un anciano le mostró la sepultura con flores y una inscripción antigua. En el mismo lugar, encontró un pequeño relicario escondido entre piedras. Dentro, una nota doblada cuidadosamente: que esta misión no termine conmigo. El padre Julián quiso conocer todo. Leyó los documentos del Proyecto Esperanza, se sentó en el banco del lado izquierdo, visitó la casa de adobe y, por último, conversó con Mireya, ahora con 21 años, y madre de una niña de 3. Al final de la visita,
Dijo que volvería a Santa Clara llevando más que historias. Llevaría semillas. Vamos a crear allí un núcleo. Hermano del Proyecto Esperanza, dijo con los ojos vidriosos, no para repetir, sino para continuar. El nuevo padre de Agua Dulce sonrió y respondió, Francisco no plantó un jardín, plantó viento, y el viento no tiene fronteras. Fue la primera vez que alguien se dio cuenta de que el legado no estaba atado al pueblo. Era móvil, era vivo. Con la autorización de la arquidiócesis, algunos fragmentos de las cartas, fotos y registros comenzaron a digitalizarse y compartirse con grupos pastorales de América Latina. El material inspiraba retiros, encuentros de formación, homilías sobre misericordia, vocación y amor sin etiquetas. Muchos sacerdotes jóvenes escribieron cartas anónimas agradeciendo la valentía de Clemente. Algunas religiosas dijeron que por primera vez sintieron que no necesitaban anular sus afectos para servir. Un teólogo argentino escribió, el Proyecto Esperanza no es una excepción, es un recordatorio de que Dios también actúa en los intersticios. Esa historia que nació, oculta, con miedo a escándalos, ahora florecía como bálsamo en heridas que nadie se atrevía a tocar. En Agua Dulce, la vida seguía, con simplicidad, como siempre. Pero los ecos de la historia estaban por todas partes. Niños jugando en el patio del centro, jóvenes plantando lavanda alrededor del altar, ancianos contando la historia del banco a sus nietos como quien narra un milagro cotidiano. Y tal vez eso era justo, un milagro sin resplandor, sin trompeta, sin espectáculo, un milagro hecho de decisiones humanas, difíciles, discretas, valientes, y de un amor que nunca pidió permiso para existir. Un amor que eligió no la posesión, sino el servicio, y que por eso mismo permanece. Una tarde cualquiera, años después, una visitante del norte de España, profesora e investigadora, pidió al padre local conocer el altar y leer los archivos disponibles. Se quedó allí horas, en silencio, sentada frente a la placa de bronce. Al final, escribió en un cuaderno de notas, esta historia no debe contarse como una excepción, sino como un recordatorio, porque en cada parroquia, en cada rincón del mundo, puede haber un Francisco, una Elena, un Clemente, listos para amar más allá de lo esperado. Solo necesitan espacio para florecer. La frase fue luego grabada en una piedra y colocada en el jardín del centro entre dos rosales blancos. Y así terminó, o mejor dicho, continúa esta historia, de un padre que escuchó el suelo de su propia iglesia y se atrevió a cavar donde nadie más cavaría, de una mujer que transformó el cuidado en vocación, de un amor que fue lo suficientemente grande para no consumirse en sí mismo, sino entregarse al mundo en forma de consuelo, de un silencio que, en lugar de esconder, protegió hasta el tiempo justo para florecer, porque hay verdades que no caben en dogmas, pero caben en el corazón de quien vive para servir, y hay amores que, aunque escondidos, siguen salvando vidas.